Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa de La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. Le enviamos un saludo desde Radio María Panamá para todas las Radio Marías de Iberoamérica y Radio María de habla hispana de Estados Unidos. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que le saludamos atentamente en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que guíe lo que vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a hablar de el 10º capítulo. Fíjense, estamos en la 4ª parte del libro. La Filotea es un libro que no está enumerado como los libros en términos generales, que van de un capítulo 1 hasta el último capítulo, sino que se decidió dividir por secciones. Entonces, la Filotea tiene 5 secciones y cada sección se enumera del 1 hasta el que dure, hasta que llegue, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en la 4ª sección del libro y específicamente en el capítulo 10, y que trata de un tema que es de suma importancia para nosotros que buscamos tener una vida devota. El título del capítulo es ¿Cómo fortificar el corazón contra las tentaciones? Entonces, aquí es un tema fundamental para todos nosotros y que, por supuesto, muchas personas se preguntan a lo largo de su vida espiritual. Tan pronto la persona empieza el camino de la devoción, una de las primeras cosas que se percata es la gran cantidad de situaciones a la que tiene que enfrentar. Siempre recuerdo un párroco que nos decía que la lucha en la calle, así le hablaba él a la vida después de salir del templo, él le llamaba la calle a lo que llamaríamos nosotros la vida ordinaria, la vida secular de nosotros los laicos. Decía, está muy llena de tentaciones.
Y cuando uno va y se confiesa con alguna frecuencia, ve una gran cantidad de pecados, situaciones en las que uno cae, y pareciera que la batalla nos está ganando el mal, o da la impresión de que son muchos frentes a los que uno tiene que atacar. Sin embargo, los maestros espirituales, por la gracia de Dios que tenemos, nos van a enseñar. Tenemos un gran don que tenemos que aprovechar, distinguidos hermanos, y es de que tenemos una gran experiencia, ya son 2000 años de iglesia, y por lo tanto tenemos el don de nuestro Señor, de almas que han caminado, transitado por el camino que nosotros tenemos que llevar. Y sus experiencias nos ayudan mucho a poder saber qué podemos encontrar y qué cosas tenemos que evitar, qué cosas tenemos que hacer. En ese sentido, el santo ahora nos va a hablar de un remedio que efectivamente nos llama la atención. Fíjense, uno de los elementos importantes que tenemos que vislumbrar es que conforme vamos confesándonos, nos vamos a dar cuenta que poco a poco los pecados se van a ir, vamos a decir, no reduciendo, sino que nuestra conciencia se va a ir enfocando en algunos que son como de alguna manera repetitivos, que son como los más significativos en nuestra vida. Tanto es así que la persona llega a un momento que se confiesa con alguna frecuencia y dice, ya me da vergüenza de ir al confesor a decirle los mismos pecados. Y eso ocurre. Y vuelvo y repito, eso no significa que no pequemos de otra forma, sino que nuestra conciencia, por alguna razón, o nuestro andamiaje psicológico, de alguna manera se ha enfocado en esto. Le hemos prestado más atención por cualquier razón. Y es repetitivo. Voy y me confieso con frecuencia de tal o cual pecado. Ese es un primer punto. Evidentemente tenemos muchas cosas que hacer, pero no podemos nosotros dispersarnos. No podemos dispersarnos bajo ninguna circunstancia. Recordemos el viejo adagio que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, que en algunos instantes, en algunos momentos es importante ser específicos en lo que queremos avanzar. Vamos a poner un ejemplo de nuestra vida. Imagínese usted que usted decida, ¿no?, estudiar la fe católica. Usted se imagina lo amplísimo de la fe católica. Yo he escuchado gente especialista, gente de los cuales ha dedicado su vida a estudiar la fe y que son célibes, no tienen familia, y sin embargo ellos declaran en sus libros o en sus conferencias que es inabarcable la riqueza y la cantidad de información que tenemos sobre nuestra fe. Son 2000 años de existencia donde gente muy inteligente, muy capaz, muy hábil ha aportado al tesoro de la iglesia. Pero esa cantidad, variedad, riqueza no debe decepcionarnos a nosotros y decir, bueno, como yo no puedo abarcarlo todo, entonces no voy a hacer nada. No. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, tenemos que hacer un plan, ciertamente, y tenemos que decir por dónde tenemos que empezar. Ya sea que usted se busque a alguien que le sirva de guía, un especialista, un sacerdote, un director espiritual, alguien que pueda ayudarnos a ir determinando, bueno, para empezar deberías ir por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Entonces, y se empieza con el estudio. Bueno, algo parecido ocurre con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual efectivamente tiene muchas cosas que mejorar. Es un acto de soberbia y de imprudencia el decir, bueno, lo que pasa es que ya yo no tengo casi nada, ya yo estoy casi perfecto, nomás hay unos afinamientos pequeños y ya yo estoy listo. Entonces ahí el alma realmente se ha engañado a sí mismo o ha permitido
que el enemigo lo engañe. Eso es lo que se llama la falsa santidad. Y permitimos que muchas veces perdemos la gran oportunidad de avanzar en nuestra vida devota. Entonces, entonces primero partamos de la premisa que hay mucho trabajo que hacer en nuestra vida espiritual, en fortalecer nuestro corazón. Segundo, que hay muchas tentaciones, ciertamente, y somos débiles, y hay muchas cosas que tenemos que corregir, pero hay que tener un plan. Hay que empezar por las cosas que ya vislumbramos, que la conciencia nos indica a la recta razón, de que son nuestras faltas más frecuentes, que muchas veces son distintas de persona a persona. El otro aspecto es que no podemos decepcionarnos por decir que hay una gran cantidad de cosas que tenemos que mejorar y al final no hacemos nada porque tenemos mucho que hacer. No, tenemos que empezar de a poco. Otro ejemplo que podemos utilizar es la casa. Imagínense que yo llegamos a una casa y está totalmente desordenada. Entonces podemos caer en la tentación de ver tanto desorden que yo al final no voy a hacer nada, voy a vivir en este desorden. No, puede ser que ese desorden, por decir un ejemplo, nos puede tomar un mes. Pero ¿cuándo se va a arreglar? Cuando inicie. Decidiré. Voy a empezar por la cocina, voy a empezar por la habitación, voy a empezar por los baños, voy a empezar por la sala, pero voy a empezar por algo. Y voy de manera persistente, todos los días haciendo algo, hasta que al final Dios me concede la gracia de que la casa esté totalmente ordenada. Entonces así es nuestro corazón. Tenemos que iniciar. El otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es, una vez definido el panorama, teniendo el plan, vamos a iniciar, ya tenemos cosas concretas, entonces tenemos que tomar acciones específicas para fortalecer el alma. Entonces, efectivamente, por ejemplo, si usted va a iniciar un plan de estudio, como habíamos puesto el ejemplo anterior, ¿usted qué tiene que hacer? Bueno, tiene que tomar medidas también para efectivamente empezar el estudio. Tiene que conseguir material, tiene que estar en un lugar, buscar un lugar donde pueda tener buena luz, donde pueda leer bien. Si no necesita anteojos, usar anteojos. Tiene que tratar de descansar, dormir 10, no que se va a leer 2 líneas y va a quedar dormido. Tiene que elegir los momentos precisos para hacerlo. Tiene que tener un plan para conseguir las condiciones adecuadas para poder entonces desarrollar lo que quiere hacer. Acá, efectivamente, nosotros lo que queremos evitar es el pecado. Y por lo tanto sabemos que el pecado no se le vence cuando ya está cometido, se le vence antes, que es con las tentaciones. Y a partir de ahí, entonces, el plan ya consiste, en primer lugar, identificar cuáles son las áreas que quiero mejorar. 2, tengo que entonces tener un plan de acción concreto. Y para tener ese plan de acción, en este caso de las tentaciones, tengo que, lo que dice el santo, fortalecer el corazón para que cuando venga la tentación tenga la capacidad de poder detener esa tentación. Y aquí hay un elemento que tenemos que destacar muy importante. En la iglesia, durante mucho tiempo, a nivel teológico, se debatió qué nos sostenía a nosotros en la vida de fe y sobre todo en este aspecto contra el pecado. Y efectivamente uno de los debates estaba entre Pelagio y San Agustín. Y hubo en la iglesia herejías sobre ese tema. ¿Qué ocurrió? Pelagio visualizó, era un hombre muy, diríamos, un hombre capaz de resistir de manera férrea, porque tenía una voluntad muy fuerte. Y entonces él consideraba que generalmente el hombre podía alcanzar la lucha contra el pecado y con la fuerza de la voluntad.
Y San Agustín enseñó que no, que el hombre por la sola voluntad no puede, que tiene que ser la gracia de Dios la que nos sostiene. Sin embargo, tanto en el aspecto del pelagianismo como el aspecto de San Agustín, que es el que enseña la recta doctrina, se dan excesos. ¿Por qué? Porque por un aspecto, en el caso de Pelagio, la gente puede pensar de que sin oración, sin la ayuda de Dios, de los sacramentos, de la lectura de la Biblia, de la meditación, de todos los medios que Dios nos concede para seguir adelante, solo a fuerza de voluntad podemos emprender este trabajo. Como quien pretende alcanzar una meta natural y considera que solo con las fuerzas naturales la puede hacer. Es probable que una persona que no esté en estado de gracia puede ser que alcance un título universitario o un estudio a nivel de doctorado. Es posible porque es una lucha o un trabajo a nivel natural que requiere son las fuerzas naturales. Pero, ¿qué pasa? Pero cuando estamos hablando de la lucha contra el pecado, es una lucha que se libra a otro nivel. Y por lo tanto, nosotros no lo podemos hacer solo con nuestras fuerzas. La gracia de Dios viene a sostenernos. Pero ¿cuál es el otro extremo? El otro extremo está en que efectivamente no podemos nosotros quedarnos sentados en que la gracia viene a nosotros. Bueno, vamos a la misa, comulgamos, oramos y después otro día vamos y nos confesamos, rezamos nuestro rosario, hacemos nuestras oraciones y después cuando salimos a la calle a ver qué viene, que Dios vea cómo me sostiene. No, porque efectivamente nosotros tenemos que poner algo. Nuestra voluntad tiene que participar de alguna manera. Entonces, si me preguntan a mí, yo diría que es un misterio. Nadie ha podido explicitar con precisión absoluta qué parte, por decirlo de alguna manera, humanamente pone Dios y qué parte pone el hombre en esta lucha. Lo que sí debemos estar seguros es que sin Dios no podemos, pero tampoco podemos sin nuestro aporte. Entonces los maestros espirituales nos han explicado de que una vez nosotros buscamos estar cerca de Dios lo más posible, hasta donde nuestra alma sea capaz, también tenemos que emplear los medios naturales, los esfuerzos de nuestra voluntad y nuestra inteligencia para luchar contra las tentaciones, que es el camino. Entonces, esto es precisamente lo que tenemos que tener muy presente en este trabajo. Entonces, ahora resulta ser que tenemos que hacer. Y ahora lo que nos va a explicitar el santo son esos medios que nosotros podemos emplear usando nuestra voluntad, y cuando usamos nuestra voluntad para el bien, la gracia nos sostiene y nos asiste. Entonces, ahí vemos, ¿no? Es un binomio que es difícil establecer cuándo Dios interviene, cuándo intervenimos nosotros, cuándo Dios nos sostiene y cuándo seguimos nosotros, pero sabemos que en esa dinámica de nosotros poner los medios y Dios, por decirlo así, pone todo lo demás, entonces es importante. Entonces, para que tengamos esto muy presente. Entonces, este trabajo tenemos que verlo de esta manera. Entonces, el santo nos va a hacer unas recomendaciones importantes y va a poner unos ejemplos que nos va a poder ilustrar cómo debemos nosotros combatir estas tentaciones. Vamos a hacer la primera pausa musical y después continuamos con el programa. Sin ti mi vida se extravió, mi vista se nubló,
todo perdió su color. Mi ser se llenó de dolor, pecado y desazón. Ya no puedo estar sin ti. Restaura mi corazón, restaura mi corazón. Revístelo de gracia y perdón. Restaura mi corazón, restaura mi corazón. Revístelo de gracia y perdón. Soy un pecador, todo mi ser consciente está. No quiero lejos de ti estar. Oh Señor, llena hoy el vacío con tu amor. Hazme grato ante ti, oh Señor. Sin ti mi vida se extravió, mi vista se nubló, todo perdió su color. Mi ser se llenó de dolor, pecado y desazón. Ya no puedo estar sin ti. Restaura mi corazón, restaura mi corazón. Revístelo de gracia y perdón. Restaura mi corazón, restaura mi corazón. Revístelo de gracia y perdón. Soy un pecador, todo mi ser consciente está. No quiero lejos de ti estar. Oh Señor, llena hoy el vacío con tu amor. Hazme grato ante ti. Oh Señor, restaura mi corazón, restaura mi corazón, revístelo de gracia y perdón. Restaura mi corazón, restaura mi corazón. Revístelo de gracia y perdón. Restaura mi corazón, restaura mi corazón. Revístelo de gracia y perdón. Restaura mi corazón, restaura mi corazón. Revístelo de gracia y perdón, oh Señor. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa de La Filoteo, Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Estamos meditando
acerca del capítulo 10 de la cuarta parte de este maravilloso libro que nos habla de cómo fortificar el corazón contra las tentaciones. Antes de continuar con el programa, vamos a reiterarle el medio de comunicarse con nosotros, que es a través del WhatsApp. Puede hacerlo guardando este número de celular en su teléfono, el 507-6633-6087. 507-6633-6087. Repito por última vez, 507-6633-6087. 507 corresponde al código de país y el celular el 6633-6087. A través del WhatsApp usted se puede comunicar solamente pagando el costo del internet y completamente gratis a todas partes del mundo. Así que importante este medio que nos regala el Señor para que podamos nosotros comunicar y saber de ustedes. Dicho esto, vamos a continuar con lo que estamos hablando de fortalecer el corazón. Una vez establecido lo que hablamos en el segmento anterior, una vez establecido cuáles son nuestras faltas más frecuentes, una vez establecido cuál es el plan que queremos hacer, cómo vamos a atacar eso, el otro, poner los medios que necesitamos poner para entrar en esa lucha, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a leer lo que el santo nos dice para que podamos tener una idea de cómo él nos recomienda para combatir diríamos, tentaciones. Miren lo que nos dice el santo. Tienes que examinar cuáles son las principales tentaciones que te atacan para así ir haciendo un plan de defensa con pensamientos, palabras y obras. Por ejemplo, ¿te ataca la tentación de vanidad y orgullo? Piensa en lo breve que es esta vida y cómo no te llevarás a la eternidad sino las buenas obras que hayas hecho y los actos de virtud que has practicado. La vanidad, el orgullo, el tener la estimación y la alabanza de los demás no te servirá de nada en la hora de la muerte. Y dedícate a hablar contra la vanidad, que de tanto hablar le irás teniendo aversión y antipatía. Así cuando te llegue la tentación de obrar y hablar por vanidad y orgullo, tendrás en tu alma sentimientos de aversión hacia este pecado. Haz alguna obra contra la vanidad. Bueno, aquí quisiera dar algunos consejos sobre este tema. Fíjense lo que el santo nos dice. La vanidad es uno de los pecados más básicos, pero a la vez más pernicioso. Fíjense que en la Escritura, uno de los pocos textos que es duro frente a eso es contra la vanidad. Fíjense que el Señor o la Sagrada Escritura, si bien es cierto, tiene palabras duras para muchos pecados, como la idolatría y la lujuria. Sin embargo, hay un texto que me parece a mí, en lo particular, muy duro, y es el de Santiago, que nos dice que el Señor resiste a los soberbios. ¿Usted se imagina lo que significa para nosotros, pobres criaturas, decir que Dios omnipotente se resiste a nosotros? ¿Y cómo podemos nosotros hacernos tan, diríamos, poco empático, por usar una palabra, o poco agradable a Dios con la vanidad? Entonces, por lo tanto, es un pecado al que tenemos que ponerle atención. Sin embargo, es una virtud, la virtud contraria a la vanidad, que es la humildad, es una virtud tan escurridiza que tenemos que luchar toda la vida para poder alcanzarla. De hecho, hay algunos santos que llegan a decir que 3 horas después de muerto todavía seguimos siendo soberbios.
Sí, porque la soberbia no es algo que se quita, sino que es algo que vamos creciendo en grados de humildad, y hay santos que fueron más humildes que otros. Por ejemplo, tenemos el más humilde de todos, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, San José, y así podríamos ir mencionando quienes alcanzaron los grados más eximios, grandes de humildad. Pero no, ciertamente no todos los seres humanos, incluyendo los santos, tienen el mismo grado de humildad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir avanzando en ese trabajo. Lo importante es lo que nos dice el santo. ¿Qué cosas concretas podemos nosotros hacer para luchar contra la vanidad? Él nos recomienda primero, como hemos visto, la meditación. En la meditación nosotros tenemos que empezar que si sabemos que es un pecado que es frecuente con nosotros, es muy probable que tengamos una mentalidad, ideas, conceptos o incluso experiencias que nos están imbuyendo, llevando hacia allá. Porque si es un comportamiento repetitivo, tenemos que analizar de que muchas veces tenemos cosas que podemos decir que consciente o inconscientemente nos van llevando para eso. Voy a poner un ejemplo. Digamos, a veces podemos tener heridas en nuestro corazón por haber sido despreciado, por haber sido no reconocido, porque cuando fuimos creciendo nuestros padres no fueron lo suficientemente empáticos o no hicieron el reforzamiento positivo con nosotros de reconocernos las cosas que hacíamos. Y sí, efectivamente, entonces, que con esas carencias tenemos alguna necesidad imperiosa de sobresalir o de recibir de los demás reconocimiento y aplauso. Esto, de alguna manera, es entendible. Entonces, sí, pero sigue siendo un pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces tenemos que, para poder luchar contra eso, tenemos que limpiar nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a limpiar? Bueno, precisamente el santo nos explicita de que tenemos que de alguna manera sacar esas hierbas o esas malas ideas o pensamientos por buenas ideas. No se trata, hermanos, de que nos pongamos a explorar las razones por las que somos así, no. Fíjese que el santo lo que nos propone es que para atacar la vanidad y el orgullo hay que meditar sobre lo malo que es la vanidad. Hay que investigar el daño que hace la vanidad. Lo fatuo o tonto, por decirlo de alguna manera, que es la vanidad. Lo bello y hermoso que es la humildad. ¿Qué cosas realmente me traen el aplauso de las personas? ¿Qué cosa me puede traer el elogio de las personas? ¿Qué cosas realmente tienen valor? Dice el santo. Hay que mirar la eternidad, hay que mirar lo que tenemos. Entonces sí, efectivamente, aquí nos encontramos frente a otra situación, de que es la oración, la meditación, la lectura de la palabra de Dios. El empezar nosotros a hablar mal, a tomar de este vicio, y por qué no empezar a tomar acciones concretas contra la vanidad. Cuando yo tengo el deseo de hablar bien de mí mismo, guardar silencio. Ojalá sea verdad lo que voy a decir. Guardar silencio. Cuando una persona de alguna manera no me reconoce lo que hice, guardar silencio. Aprender a hablar de nosotros mismos con prudencia. No compararse con los demás ni para bien ni para mal. Son cosas concretas que podemos ir vigilando y que no requieren grandes sacrificios. Pero si lo hacemos de manera continuada, con
con el interés de agradar a Dios nuestro Señor, son obras muy agradables a nuestro Señor. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué cosas puede hacer por el Señor y nos imaginamos las grandes cosas, las grandes donaciones. No, empecemos por esto, a luchar contra nuestros propios pecados, tomar medidas muy concretas para ir eliminando estas cosas que nos hacen daño. Muy bien, hermanos, vamos a hacer la segunda pausa musical y después, al final, vamos a ver otros 2 ejemplos que el santo nos regala sobre este interesante tema. Abro mi corazón para que tú entres, Jesús. Hoy me rindo ante ti, brilla en mi vida tu luz. Derrama, oh mi Señor, toda tu sangre y unción. Dame, Señor, tu perdón, lléname de vida nueva. Toma, Señor, mi pasado, mi presente y mi futuro. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, quiero ser solo tuyo. Jesús, reina mi vida, Señor. Tuyo es mi corazón, solo a ti serviré. Jesús, reina mi vida, Señor. Tuyo es mi corazón, solo a ti serviré. Mi Jesús, abro mi corazón para que tú entres, Jesús. Hoy me rindo ante ti, brilla en mi vida tu luz. Derrama, oh mi Señor, toda tu sangre y unción. Dame, Señor, tu perdón, lléname de vida nueva. Toma, Señor, mi pasado, mi presente y mi futuro. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, quiero ser solo tuyo. Jesús, reina mi vida, Señor. Tuyo es mi corazón, solo a ti serviré. Jesús, reina mi vida, Señor. Tuyo es mi corazón, solo a ti serviré. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa de la Filoteo, Iniciación a la Vida Devota o a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Estamos en la tercera parte del programa donde estamos hablando de cómo fortalecer el corazón. Cómo fortalecer el corazón ante las tentaciones. Recordemos que las tentaciones es el campo de batalla. Ya cuando pecamos, ya podemos decir que sufrimos una derrota, sufrimos una herida. Entonces el santo nos está advirtiendo de que tenemos que
estar preparados para cuando se dé al campo de batalla, estar listos con toda la armadura, las espadas, todos, para que salgamos triunfadores en la tentación, que es lo que el Señor nos está llamando. Y Él nos está dando un método para luchar contra las tentaciones. Él pone 3 ejemplos concretos. Ya hablamos de la vanidad. Él va a hablar fundamentalmente de la avaricia y la otra de los afectos sensibles o enamoramientos peligrosos. No se está refiriendo obviamente al afecto sensible propio del matrimonio, porque que es lícito y que Dios quiere. Nos refieren a estos flirteos o estos coqueteos que sabemos que no son propios y que nos pueden llevar al pecado. Entonces, vamos a ver qué nos dice el santo sobre estos 2 aspectos y cómo luchar contra ellos. Dice: si te toca la tentación de avaricia, recuerda el ejemplo de aquel rico que cuando sus campos le produjeron gran cosecha, en vez de repartir entre los pobres, lo que hizo fue ensanchar sus depósitos o graneros, y esa misma noche Dios le pidió cuentas, y los que había acumulado lo tuvo que dejar para algunos que seguramente lo derrocharon. Recuerda el caso del rico Epulón y Lázaro, como el rico tacaño fue echado al fuego por no querer ayudar al pobre. Piensa en lo dañoso y peligroso que es el vicio de la avaricia y de lo mucho que le disgusta a Dios. Tienes que hablar contra la avaricia y ponderar la dañosa y miserable que es. Si hablas contra ella, le irás adquiriendo antipatía. Algunos actos contra la avaricia, limosna, obras de caridad, dejar de comprar cosas no necesarias, dar, y como decía San Agustín, dar más de lo que deseas, dar y dar más de lo que acostumbras dar. Bueno, aquí el santo nos presenta 2 aspectos muy importantes, ¿no? La meditación frecuente sobre estas cosas que nosotros sabemos que caemos, y para que a través de la palabra de Dios, de leer libros santos, o incluso podemos hablar hoy en día de escuchar prédicas sobre este tema, nos ayudará a ir cambiando de mentalidad. También el que nosotros nos ejercitemos en hablar en contra de este vicio que tenemos, y finalmente hacer actos contrarios al acto en sí. Si ya me he dado cuenta de que soy tacaño, de que soy avariento, de que no soy abierto, entonces tengo que empezar a desprenderme, aunque me duela, para poder librarme de esa cadena. No hay otro camino, hermano. No se trata de una solución mágica de que de un día a otro usted va a ser avaro y de un día a otro se va a convertir en una persona muy generosa. Tiene que ir en ese proceso de la oración, la meditación, el cambio de mentalidad a través de el conocimiento, el escuchar la palabra, el leer la palabra, el escuchar predicadores, gente que sabe y que nos enseña, el actuar, el hablar en contra de esta, y no, porque a veces nos damos cuenta que ponderamos y alabamos nuestros propios pecados. Vamos a ver el otro tema que nos presenta el santo, sobre otro tipo diríamos de tentación. Y fíjense que es el mismo método aplicado a 3 tentaciones distintas, pero es para ilustrarnos que nos podamos tener una idea. Dice así el santo: si te ataca la tentación de los afectos sensibles y enamoramientos, piensa en lo dañino que es para tu salvación y santificación este defecto. Recuerda lo que decía el profeta: el defecto en este pueblo es que el corazón dividido entre Dios y las criaturas. Jeremías 2:13. Piensa en lo peligroso y dañoso que es este juego de afectos sensibles y enamoramientos para ti y para los demás, y en lo indigno que es dedicarse una persona espiritual como tú a malgastar energías en tratar de saciar la sed en cisternas vacías que no puede retener el agua, en vez de ir saciarlas en el amor de Dios. Acostúmbrate a hablar a favor de la pureza y haz actos en contra de tu demasiada afectividad sensible y de los enamoramientos que tanto te perjudican.
ejercítate en hacer actos contrarios a cada tentación que te vaya llegando, y así fortalecerás tu virtud y sacarás ganancia de lo que parecía que solo iba a ser pérdidas. San Agustín decía: recuerda que la tentación no durará ni un minuto más de lo que Dios permite, y que el perro bravo amarrado no te morderá si no te acercas demasiado. Piensa que esas tentaciones se irán y que llegará la paz. Muy bien, aquí nos presenta otra vez el santo un método, el mismo método, pero aplicado ahora a otra tentación. Una tentación que yo diría que es bastante frecuente en nuestros días, ¿no? De hecho, uno de los pecados, yo me atrevería a decir, una de las armas más poderosas que tienen los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, es precisamente la sexualidad mal entendida o la lujuria. Entonces sí, precisamente hay que tener mucho cuidado con este pecado, pero fíjense que él vuelve y nos dice que tenemos que vislumbrar a través de la meditación, de la oración, de los actos contrarios a este comportamiento para hacer. Entonces, resumamos. Empecemos primero a saber que esta lucha requiere de cambios de hábitos. Tenemos que empezar a dejar de estar viendo cosas que no nos edifican. El poco tiempo libre que tengamos, si vamos a hacer algo, procuremos que nuestro entretenimiento, en la medida de lo posible, sea edificante. Si usted puede tomar tiempo de su tiempo libre, sería maravilloso para leer la Biblia, o algunos prefieren escucharla. Escúchela, pues, si le es más fácil escucharla, hay Biblias en audio. Escuche la Sagrada Escritura. A veces, en vez de estar escuchando música mundana, escuche la Sagrada Escritura. Escuche predicaciones, charlas, reflexiones que edifiquen. Vea cosas que le eleven el espíritu. No dije que la trampa del mundo, porque ahí dejan muchas veces mensajes subliminales, mensajes. Dedique tiempo a la oración, dedique tiempo a la meditación, dedique tiempo a orar en el Santísimo, a comulgar ahí a la Santa Misa, a confesarse. Empiece a tener un plan de actos contrarios, vigilándose día con día. Si sabe que usando el ejemplo que puso el santo, si sus pecados son la vanidad, la avaricia y la sensualidad, entonces tiene que empezar a tomar actos concretos. Ya sabe que en la vanidad tiene que empezar a vigilarse cómo habla de sí mismo, cómo piensa de sí mismo. En cuanto a la avaricia, tiene que empezar a practicar actos contrarios de generosidad. En cuanto a la sensualidad, tiene que empezar a dejar de lado todos esos comportamientos que todas esas galanterías, todos esos coqueteos, todos esos alejarse de las personas que pueden estar tentándolo, de forma tal que usted pueda hacer un plan de acción concreto, no por su propia fuerza, sino en ayuda, ¿no? en apoyo de lo que el Señor esté haciendo en su corazón, y usted verá cómo el Señor le va a regalar victorias una tras otras sobre todas estas tentaciones que quieren llevarnos al pecado, que ofenden a nuestro Señor. Bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar con todos ustedes en este programa de La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas desde Radio María Panamá. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza
misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.